hermanos, con una lectura de la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 22. Y aquí tenemos como título de esta escritura: la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Aquí en esta lectura nos está hablando de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así, Colosenses 1 del 15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar con este mensaje. Y deseo, Padre amado celestial, que en este momento tu nombre sea glorificado por toda tu iglesia en la tierra entera y por todos aquellos que en algún momento han invocado tu nombre, aunque no hayan nacido a la vida de la gracia, pero que han creído en ti. Señor, ten misericordia de toda la tierra entera. Ten misericordia de aquellos que tienes elegidos para que formen parte de tu iglesia, Señor, para que formen parte de tu cuerpo. Y todos los que ya estamos en tu evangelio, Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes, constantes y estables en tu palabra, Señor, porque los días son malos, Señor, porque no hay esperanza para el hombre fuera de ti, Señor Jesús, pero en ti confiamos y esperamos, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y deseo que esta palabra no regrese a ti vacía, que dé fruto conforme al propósito que tienes en cada oyente. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, la predicación de esta tarde la he titulado Mi encuentro con Jesús. Toda persona cristiana ya tuvo su encuentro con Jesús. Por eso se le nombra cristiano, porque ya creyó en Él, ya le siguió y ya le está sirviendo al Señor. Pero hay muchas almas allá afuera que todavía no lo reciben como su Rey y Salvador personal. Por lo tanto, hoy, este día, yo te digo que abras tu corazón y tengas tu encuentro con Jesús, porque el tiempo se está acabando, porque los días son malos y todo lo de este mundo va a pasar. Todas nuestras dolencias y aflicciones las vamos a soportar de alguna manera, pero Jesucristo
Jesucristo nos ofrece vida eterna. Jesucristo nos trae un mensaje de salvación. Él no quiere que nadie perezca, que nadie su alma sea apartada de la presencia de Dios. Por eso Él vino a morir por nosotros. Y yo quiero decirte que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había mucha necesidad de la palabra de Dios, igual que ahorita. Ahorita la humanidad está sufriendo mucho, pero la diferencia del tiempo antiguo, cuando Jesús estuvo en la tierra, esa diferencia fue que la gente corría a buscar a Jesús. Y antes no había ni el medio de transporte que hay ahorita, ni los medios de comunicación. La gente estaba atenta a ver si oían que alguien decía que Jesús pasaría por el contorno de su ciudad, o que nuestro Señor Jesucristo estaba en una ciudad vecina. Y las personas salían, hermanos, supongo que a pie. Hay escrituras donde dice que llevaban a sus enfermos. Y la gente salía de su mundo, salía de sus negocios, de sus preocupaciones, porque anhelaban un encuentro con Jesús. Y la diferencia de ahorita es que Jesús toca la puerta de tu corazón, porque estamos en un tiempo maravilloso, que es el tiempo de la gracia. Y aún así, no sé a veces qué pasa, hay tanta sordera espiritual, o hay tanto dormimiento espiritual, que la gente dice después: ya sé que Cristo me ama. Sabemos que Cristo nos ama y por eso estamos con vida hasta el día de hoy, porque nuestra vida está en sus manos. Y Él ya pagó un rescate por nuestras almas para ser salvos. Pero el problema es que no todos son salvos todavía. Y la iglesia cristiana, tenemos muchos parientes que todavía no han venido a Jesús, aunque ya les hemos hablado mucho de Él. Pero confiamos en el Señor en arrebatar esa promesa, porque hay promesas para los hijos de Dios. Y yo quiero mencionarte algunos casos de personas de los tiempos de Jesús, en qué circunstancia o bajo qué situación ellos se encontraron con Él. Y cada caso que describe aquí la Biblia, todos los casos y las necesidades eran diferentes, igual que ahorita en este tiempo. Y en la Biblia nos relata de muchas personas que tuvieron su encuentro con Jesús, pero yo quiero mencionar algunos cuantos. Y la palabra de Dios nos dice en San Marcos 1, del 16 al 20, que Jesús andaba cerca a la orilla del mar de Galilea, y Él observó a unos pescadores, a Simón y a su hermano. Simón es el apóstol Pedro. Y Jesús los llamó y le dijo: venid en pos de mí, que los haré pescadores de hombres. Jesús necesitaba gente trabajadora, gente dispuesta, gente que se sacrificaba por ganar su pan de cada día siendo pescadores. Un trabajo difícil, de desvelo, de frío, de tempestad. Y Jesús quería gente responsable y trabajadora para formar su equipo. Y Jesús les habló a estos pescadores, y al instante lo dejaron todo y les siguieron. Estos pescadores tuvieron su encuentro con Jesús en su trabajo, en su propio centro de trabajo. Tenemos también otro caso el que está en San Lucas 6, del 6 al 11. Nos habla de un hombre que estaba en la sinagoga, un hombre creyente, pero estaba lisiado, tenía una mano seca y era su mano derecha. Entonces, cuando tenemos algún impedimento en nuestros miembros, no podemos trabajar con rapidez,
Supongo que este hombre batallaba para hacer sus labores del día, pero él confiaba en Dios y ahí estaba en la sinagoga, tal vez resignado a su situación con su mano enferma. Pero Jesús estaba en la sinagoga de ellos y les estaba predicando, y lo vio con su situación y le dijo: levántate y ponte aquí en medio y extiende tu mano. Y al instante su mano quedó sana. Nuestro Señor Jesucristo, Él está al pendiente de nuestras necesidades, aunque no se las pidamos. Pero si nosotros se las pedimos, tal vez nos va a contestar mucho más rápido, o tal vez va a probar nuestra fe. Pero el Señor sabe exactamente lo que necesitamos y cuáles son nuestras decadencias, tanto en lo físico como en lo material o en lo espiritual. Este hombre tuvo su encuentro con Jesús en el templo, en la casa de Dios. También aquí nos habla en San Lucas 17, del 11 al 19. Nos dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea porque iba para Jerusalén. Y dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y que del retiradito de lejos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y estos hombres creyeron en la palabra de Jesús y obedecieron y fueron. Y en el transcurso del camino quedaron sanos. Y resulta que uno de ellos, al verse limpio, se regresa a darle las gracias a Jesús, se regresa a darle la gloria a Dios porque ha sido sano. Y Jesús dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Cómo es que nada más uno viene a dar gloria a Dios? Muchas veces, hermanos, así está la situación aún dentro de la iglesia de Cristo, de que necesitamos sanidad, necesitamos restauración, necesitamos muchas cosas, y el Señor nos sana, nos ayuda, pero no venimos en pos de Él, no venimos a servirle o a seguirle. Y vemos que de estos 10 leprosos, solamente uno quiso tener su encuentro con Jesús. Y él vino glorificando al Señor y dándole las gracias. Y el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Jesús, lo primero que regala a la persona es su salvación, y tras la salvación viene la sanidad o lo que tú necesitas en tu vida. Pero hay que venir a Él, hay que clamar a Él. La palabra de Dios también nos dice de otro caso que está en San Lucas 4, 38 a 39, y es la suegra del apóstol Pedro. Dice la Escritura que Jesús fue a la casa del apóstol Pedro y le contaron de que su suegra estaba enferma, la suegra del apóstol Pedro. Y Jesús fue a verla y reprendió a la fiebre y la tomó de la mano y la levantó. Esta mujer estaba en cama, estaba muy enferma. Esta mujer tuvo su encuentro con el Señor en medio de la enfermedad, caída, tirada en cama. Pero dice la Escritura que ella inmediatamente se levantó a servirle al Señor. Yo quiero decirles a todas las personas que me escuchen, que aún no son cristianos, pero que tienen un pariente que sí lo es, denle la gloria a Dios, porque ustedes van a recibir bendición por ese cristiano que hay en tu familia. Porque muchas veces somos criticados, pero a nosotros eso no nos importa. Nuestro anhelo es que alcancen la salvación, que alcancen la misericordia de Dios. Pero gózate, porque si hay un pariente
así como la suegra del apóstol Pedro. También tenemos en San Juan 8, del 1 al 11, un tema, una escritura de una mujer que era pecadora, que era adúltera, y la sorprendieron en pleno acto de inmoralidad. Y la ley de Moisés decía que ese pecado tendría que pagarse con la muerte, siendo la persona apedreada. Y esta mujer supo que iba a morir, pero esas personas que la sorprendieron, no la mataron inmediatamente, se la llevaron a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera su juez, para que Él le dijera: sí, apedríenla porque eso ordena la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo se puso, dice la Escritura que Él se puso a escribir en la tierra y solamente dijo: el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y dice la Escritura que todos, acusados por su conciencia y por sus malas acciones, uno a uno salió del lugar y no la mataron. Y Jesús no avergonzó ni siquiera a los que la estaban acusando. Él siguió agachado, esperando que se fueran para evitarles la vergüenza. Jesús es un Dios de amor y de misericordia que nunca te va a reprochar lo que hiciste. Él lo que quiere es que tú te levantes y que tengas un encuentro con Él. Nuestro Señor Jesucristo detesta el pecado. Por eso vino Él a morir, para deshacer las obras del diablo a través de su muerte dolorosa y del derramamiento de su sangre bendita. Él quiere la salvación de las almas. Y nuestro Señor Jesucristo después levantó la cara y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella le dice: Señor, todos se han ido. Y el Señor le dice estas palabras: ni yo te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Con esta palabra de decirle: ni yo te condeno, el Señor le dijo: yo tengo toda la autoridad para condenar tu alma y para haber sido tu juez para que te mataran. Pero te di una oportunidad de vida. Solamente no sigas pecando. Esta mujer, me imagino que se sintió tan feliz porque aparte de que no murió, Jesús la salvó. Si no haya estado ahí Jesús o no se la hayan llevado a Él, la matan y esa mujer muere en pecado y su alma se condena. Pero Jesús es un Dios de amor, es un Dios que nos es paciente, que nos da otra oportunidad. Y no quiero descartar también, hermanos, el maravilloso encuentro que tuvo Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Un hombre religioso, creyente en Dios, pero un hombre cruel, un hombre que perseguía a los cristianos. Él yendo rumbo a Damasco para encarcelar a los cristianos que había ahí, el Señor Jesús se le aparece en el camino y el resplandor de su gloria lo tumba, lo hace caer en tierra y lo cega. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el apóstol Pablo en ese encuentro, en ese instante le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la historia está grande, le da indicaciones. El apóstol Pablo es sanado de esa ceguera, es restaurado, es bautizado, recibe a Jesús, le abre su corazón al 100%, y en vez de encarcelar a los cristianos, entra a Damasco predicando la palabra del Señor, dando a conocer a ese Dios incomparable, a ese Dios viviente que vino a salvarnos. Y así, hermanos, podemos seguir
lista de personas que se encontraron con Jesús en diferentes situaciones de su vida. Pues también en estos tiempos hay testimonios de personas que han venido a los pies de Jesús y han contado en qué circunstancia o situación vinieron a los pies del Señor. Unos al borde de la muerte, otros después de su divorcio, otros hundidos en los vicios, otros en la cárcel, hermanos, otros con la angustia y el dolor de un ser querido que partió de este mundo o que estuvo desaparecido, secuestrado. Hay tantos testimonios en cuánto dolor llegó la gente a los pies de Cristo. Pero gloria a Dios porque reconocieron al Dios único y verdadero. Pero ¿saben qué? Casi puedo asegurarles, en el tiempo que yo he escuchado, nunca he escuchado un testimonio de una persona que diga: yo vine a los pies de Jesucristo estando saludable, estando en buena posición económica, estando en todos los aspectos bien. Por eso a veces el Señor permite que se levanten situaciones en nuestra vida, porque cuando lo tenemos todo, nos sentimos bien, confiamos más en nosotros mismos que en el Dios que nos mantiene con vida. Entonces, hermanos, yo quiero decirte hoy en esta tarde que tú en qué condiciones quieres encontrarte con Jesús. Si no has venido a Cristo, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Padecer un dolor, padecer enfermedad o situaciones difíciles para poder invocar su nombre? La puerta se está a punto de cerrar, hermanos. Jesús viene pronto a levantar su iglesia y tú puedes ser parte de esa iglesia si le recibes, si te humillas ante Él, si te arrepientes de corazón, si le dices: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero decirles a todos ustedes que no esperes una situación difícil. Y si tú no quieres venir a Jesús, Él te va a encontrar por su misericordia. Pero ¿en qué situación quieres que Él te encuentre? Ahora bien, quiero también decirle a mis amados hermanos en Cristo que escuchen esta predicación, y a mis hermanos de nuestra congregación y de todas las congregaciones donde yo he estado, que si ustedes están pasando por luchas y pruebas, no se desanimen. Ustedes ya tuvieron su encuentro con Jesús, pero nos hace falta un reencuentro. Y yo te lo digo porque yo muchas veces he tenido que reencontrarme con mi Señor. Y a veces, hermanos, pasamos tiempo en la congregación alabando al Señor, orando, y no podemos recibir nuestro milagro. Y no podemos nosotros encontrar esa paz que Jesucristo da. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque nos hace falta una restauración. Porque venimos a Jesús y Él ya nos salvó, pero nosotros también tenemos que disponernos para ser restaurados por el Señor. Y muchas veces, hermanos, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos una restauración. Y para nosotros poder tener una restauración completa, para poder recibir una renovación de hijos de Dios, necesitamos hacer algunas cosas. Y yo quiero que tanto el que no ha venido a Cristo como el que ya está en Cristo se tome un tiempo para reencontrarse con su Rey. Y primeramente tenemos que reconocer que estamos heridos, tenemos que reconocer que necesitamos de Jesús, porque nosotros no podemos restaurarnos solos. Nosotros vamos a ser restaurados cuando vengamos al Señor.
La primera cosa que necesitamos es aceptar que necesitamos la ayuda de Dios. Y yo les invito a todos y cada uno de los que nos escuchan y a los aquí presentes que hagamos un análisis de nuestra vida, que volvamos nuestra vida al pasado y recordemos quién nos lastimó, quién nos hirió, quién nos hizo sufrir, y que también recordemos a quién herimos o a quién hicimos sufrir. Y después de que analicemos eso, digamos: en el nombre de Jesucristo, yo te perdono por lo que me hiciste. Y menciona el nombre de la persona, pero tienes que hacerlo en voz audible, porque la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación. Y también di en voz alta el nombre de la persona a la que tú hayas ofendido o hayas herido. Pide perdón y pide que seas perdonado, porque la palabra de Dios nos dice en San Marcos 11:26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Cristo ya nos salvó y nos compró a precio de su sangre, pero es necesario sentir arrepentimiento y es necesario también perdonar, porque la persona que nos ofendió es la que está ahorita, su alma casi moribunda por el daño que nos hizo. Y si nosotros lo perdonamos, esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios también. Otra de las cosas que es muy necesario que hagamos es preguntar a nuestros padres quiénes fueron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, si es que oyeron hablar de ellos o los conocieron. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice que hay cadenas de maldición hereditarias, tanto de parte de la madre como del padre, que son sobre generacionales. Y dice la palabra de Dios que son cadenas que por causa del pecado son castigadas hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí la palabra de Dios nos lo dice en Éxodo 25. Nos está hablando de adorar a dioses falsos y a las imágenes. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, todos decimos que amamos a Dios y creemos en Jesús, pero si hay una cadena de maldición hereditaria, generacional, nos está haciendo guerra y nos está haciendo que caiga nuestra fe, nos está haciendo que no estemos saludables en el espíritu. Y nosotros tenemos que decir en el nombre de Jesucristo: yo cancelo, qué sé yo no juzgo a nadie, pero simplemente podemos poner como ejemplo: si yo tuve un pariente que fue brujo, yo cancelo esa brujería en el nombre de Jesús, generacional, de mis antepasados. O si fue un asesino, qué sé yo, pero tenemos que decir: yo me libero de eso que mis antepasados cometieron, porque hay juicio hasta la tercera y cuarta generación. Otra de las cosas que tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, y tenemos también que cancelar y sacar de nuestra vida es las prácticas ocultas territoriales. Sabemos, yo hablo de México porque es
es mi país, yo no conozco, no he viajado, no conozco qué se mueve en otros países, pero en mi país, México, es muy dada la idolatría, la brujería, los horóscopos, las lecturas de cartas, las adivinaciones. Eso, hermanos, son cadenas de maldición territoriales, porque abarcan pueblos, ciudades, abarcan estados, abarcan todo el país. Y a veces decimos, Dios es injusto, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa lo otro? Dios no es injusto. Está escrito y establecido en su santa y bendita palabra que Dios no tendrá al culpable por inocente. Y es abominación ante Dios y para Dios el consultar brujos y adivinos. Y por si no lo sabías, yo lo menciono ahorita para que podamos liberarnos de esas cosas. Tal vez nosotros no lo practicamos, tal vez nuestros padres tampoco, pero tal vez tenemos un vecino o un pariente que sí lo hace. Y todo eso, hermanos, nos trae carga espiritual a nosotros. Y nosotros estamos orando por nuestros parientes y nos sentimos a veces cansados, desanimados y no lo entendemos. Pero es tiempo de ese reencuentro con Jesús y de esta restauración. Y porque a veces no sabemos qué es lo que nos está estorbando. Y la palabra de Dios nos dice en Levíticos 19:31: no os volváis a los encantadores ni adivinos, y no los consultéis, contaminándoos con ellos. Y en Deuteronomio 18, del 10 al 12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto es abominación al Señor. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por eso hay juicio sobre la tierra, porque todo eso es abominación para Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y no tener dioses ajenos, ni adorar imágenes, ni arrodillarnos ante ellas, porque Dios es espíritu y Dios mora en cada uno de nosotros cuando le buscamos. El otro punto que es muy importante para obtener una restauración es los pecados ocultos. Muchas veces, hermanos, hemos cometido pecado que ni nos acordamos o ni nos dimos cuenta que hicimos pecado. Ese es un pecado oculto que no está, podríamos decir, no somos conscientes de que eso está ahí en nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. ¿No les ha acontecido que de repente te acuerdas de algo que hiciste? Y pues yo en lo personal en algunas ocasiones dije, bueno, pues sí, pero Cristo me ha lavado con su sangre preciosa. Pero es necesario nosotros echar fuera de nosotros ese pecado oculto. Es como si tuviéramos en nuestra casa una caja llena de cosas. Y ahí está eso, oculto. Y a lo mejor ni nos estorba porque nos damos cuenta que está ahí. Pero a nuestra alma sí le estorba y a nuestro espíritu. Y es necesario que si te viene el recuerdo de algo, dile, perdóname, Dios mío, por esto que vino a mi memoria, pero yo saco esto de mi vida. Porque si me lo estás recordando,
quieres que tenga una restauración completa. Y también puede ser que haya pecado oculto a propósito, que sabemos que ofendimos a Dios y ahí está ese pecado y no lo hemos confesado delante de la presencia del Señor y no nos hemos arrepentido. La palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. Entonces no es precisamente que pequemos gravemente delante del Señor, pero si hacemos alguna injusticia se convierte en pecado. Por eso tenemos que cada día arrepentirnos y pedirle al Señor que nos limpie, que nos santifique y que no haya en nosotros pecado oculto. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, si cometimos alguna injusticia, tenemos que arrepentirnos y apartarnos de esa injusticia, y en la primera oportunidad que tengamos hay que hacer la justicia de Dios. Y también la palabra de Dios nos dice en el Salmo 32:5, aquí está hablando David, el rey David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, el Señor, hermanos, nos perdona. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Así que si tú te sientes que no tienes perdón, que ofendiste a Dios, que eres malo, esa es una mentira del diablo para que no alcances la salvación de tu alma. Ven a Jesús, acércate al trono de la gracia para que alcances su misericordia. La palabra del Señor nos dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo de cualquier cosa que nos esté haciendo guerra, que nos esté ensuciando nuestra alma. Yo te invito, amado oyente, hoy en esta tarde, que tengas tu encuentro con Jesús. Y tú, hermano cristiano, si te sientes decaído, enfermo o herido, es tiempo de tu reencuentro con Jesús. ¿Qué importa lo que te haya pasado? Pero tienes que reencontrarte con tu Rey, porque Él quiere una iglesia preparada, despierta, una iglesia vestida de lino fino, porque está a punto de venir por nosotros. Muchas personas dicen, ¿desde cuándo estoy oyendo que Jesús va a venir y no viene? Es que Jesús quiere que estemos totalmente preparados, porque puede ser, no digo que todos, pero puede ser que a veces cabeceamos y nos dormimos. Puede ser que a veces nos volvemos ociosos. Puede ser que estamos enfermos o heridos y ya no llenamos nuestra lámpara de aceite. Nuestra vasija tiene que estar llena de aceite como las vírgenes previsoras. Y tomemos en cuenta que de estas vírgenes nomás 5 entraron al banquete de bodas y 5 se quedaron afuera. Yo te pido, hermano, que despiertes, que te levantes, que no esperes más. Cada día estamos viendo que el tiempo se acerca. Y también la Escritura dice que después muchos lamentarán haber desperdiciado su tiempo. Espero que sea de bendición en tu vida este mensaje y quiero terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, estamos aquí delante de tu grandeza esta tarde, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres santo, santo, santo en toda tu plenitud, Señor. Y estamos agradecidos porque enviaste a Jesucristo, nuestro Salvador, a pagar esa deuda de pecado para reconciliarnos contigo, Señor. Tu palabra nos dice
que solo por medio de Jesucristo tuvimos esa reconciliación. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2, 10, 11, que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Sí, Padre amado, yo te pido que despiertes la mente de los hombres y sus corazones, y que entiendan que tienen que doblar su rodilla ante Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, te damos gracias por la vida que nos regalas hasta el día de hoy. Te damos las gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesucristo te glorificamos. Amén y amén.